Apostar por una actividad económica sostenible no solo es viable, sino que además es deseable. Son esas inversiones que tenemos que llevar a cabo para modificar nuestro modelo productivo las que van a permitir reactivar nuestras economías, crear tejido industrial, crear tejido empresarial y, en definitiva, también crear empleo. La emergencia climática ya está aquí. Estamos viendo cómo año tras año aumentan las temperaturas, cómo incluso en los polos durante el verano vemos temperaturas récord que están provocando el deshielo que puede provocar la elevación del nivel del mar, la acidificación de los océanos, la destrucción de biodiversidad, y no olvidemos que el COVID es el producto de una zoonosis, es decir, el salto del virus de los animales a los humanos, y que detrás de estos procesos también está la destrucción de los hábitats. Es fundamental que las empresas apuesten por un modelo de negocio sostenible, porque las empresas son las que generan actividad económica. Cambiando su modelo de negocio, también estarán apostando por modelos de negocio con mayor proyección de futuro, con mayor generación de empleo, y que también redundarán en beneficio del conjunto de la sociedad. Quiero pensar que esta es la razón por la cual vemos una tendencia creciente desde el punto de vista empresarial, por la preocupación por todos los temas que son muy amplios, que tienen que ver con la sostenibilidad medioambiental, lo cual no exime que haya otras empresas para las cuales la etiqueta sostenible sea una estrategia de marketing detrás de la cual no haya sustancia. En este sentido, la Comisión Europea acaba de aprobar la taxonomía. La taxonomía es fundamental porque nos va a permitir tener esa información fiable sobre la sostenibilidad de las actividades que llevan a cabo las empresas y guiar el campo de las finanzas sostenibles. Queremos que a 2030 3/4 partes de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables, pues habrá que poner en marcha mecanismos que así lo faciliten. Y lo que ha establecido el Gobierno a través de los nuevos reales decretos que acaban de ser publicados es que el Gobierno va a convocar subastas para que a través de un proceso competitivo se seleccionen a los inversores que estén dispuestos a llevar a cabo esas inversiones a un menor coste para el consumidor. Por tanto, política de previsión, políticas de incentivos fiscales y definición de un marco regulatorio que reoriente las inversiones hacia la consecución de esos objetivos medioambientales, y que lo haga al menor coste para la sociedad y también para los ciudadanos. Las empresas son sostenibles si llevan a cabo actividades que son compatibles con el respeto hacia el medio ambiente. Cuando en sus procesos productivos reciclan los inputs que utilizan, cuando los bienes que producen también son susceptibles de ser reciclados y tener un largo uso por parte de los consumidores, cuando en sus procesos productivos utilizan energía que ha sido producida por fuentes renovables y modos de transporte con cero emisiones, cuando fomentan el teletrabajo entre sus trabajadores. El componente social también forma parte de la dimensión de sostenibilidad. Confío que a medida que en el mercado los productos bio, los productos sostenibles vayan teniendo un peso mayor, eso atraerá más agentes, mayor diversidad de agentes, y todo ello también contribuirá a la reducción de los costes y a la reducción de los precios para el consumidor final. En mi opinión, nuestro mayor poder como ciudadanos es el poder del voto. Lo que cambia realmente las políticas, lo que cambia las políticas de las empresas son las políticas que se aprueban en el Boletín Oficial del Estado. Y para que esas políticas tengan un componente de respeto a la sostenibilidad, los consumidores, los ciudadanos, se lo tenemos que exigir a las empresas y a nuestros políticos.